Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Viento y marea, así voy caminando, 1000 batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. En tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. América Latina se sanan los corazones. Me acompaña un gran doctor que es Jesús el Salvador. Jesús el Salvador. Levantando su bandera, voy cruzando las fronteras, proclamando a las naciones que Jesús es el Señor. Jesús es Señor. Si necesitas sanidad, eres doctor de doctores. Y si te encuentras sediento, eres la fuente de vida. Y si te encuentras perdido, Jesucristo es el camino. Si quieres saciar tu hambre, Jesucristo es pan de vida. Y si andas en oscuridad, Jesús del mundo es la luz. ¿Qué tal, estimados amigos? Bonito día, ya estamos aquí en Tiempo de Despertar, el programa cristiano en la radio de Morelia. Les saludamos con muchísimo gusto, le bendecimos ahí donde usted se encuentre y ánimo que Dios es bueno y al que cree todo le es posible. Esta mañana estamos contentos, estamos agradecidos con Dios porque sabemos que la misericordia de Él es nueva cada mañana. Y dijo el doctor, mi estimado Alfredo, buenos días, dijo el doctor Elías,
recuerde que la misericordia de Dios es que nosotros mereciendo la corrección, mereciendo el castigo, mi estimado, en lugar de recibir un castigo, el Señor nos ha dado un premio. Y el premio más grande es que nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida para que nosotros podamos ser libres del pecado. Y podemos ahora esta mañana también decirle: Señor, gracias porque tú nos haces libres, nos limpias de toda maldad, nos limpias de toda iniquidad cuando te confesamos a ti todas nuestras fallas, todos nuestros errores, mi Dios. Y bueno, quédese con nosotros, estaremos compartiendo una palabra del Señor, una palabra que sé que va a edificar nuestras vidas, que nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudar a madurar, que nos va a fortalecer también. Y sabemos que el Señor habla, y cuando habla recio, mi estimado Felipe. A veces nos habla con amor, a veces nos habla pues pacientemente, pero de que habla, nos sigue hablando al corazón, a nuestra mente, y lo hace de muchas maneras. Pero bueno, esta mañana está Felipe también con nosotros. Bendiciones, Felipe, ¿cómo estás? Muy contento, dándole gracias a Dios nuevamente por este día que es nuevo, y este día que su misericordia es nueva, y pues agradecido con el Señor por todo lo que Él nos ha dado y por todo lo que Él está haciendo, esperando en el Señor que usted también en esta mañana se levante agradeciéndole al Señor por todo lo que usted tiene, por su familia, por su esposa, por su esposo, por sus papás, por no sé, tantas cosas que tenemos que darle gracias a Dios, que ojalá y esta mañana usted nos acompañe y se quede con nosotros para compartir esta palabra que viene del corazón de Dios. Sabemos que cuando algo viene del corazón de Dios es para edificarnos, para levantarnos, para sostenernos y para llevarnos de triunfo en triunfo. Así es, y si está vivo, pues es que, bueno, si despertó es que está vivo, ¿verdad, mi estimado Alfredo? Sí. Si le duele, también es que todavía... Dele gracias a Dios porque todavía andamos por señas aquí. De que está vivo todavía. Así es que, pues ánimo, Dios es bueno. Vamos a encomendarnos al Señor, vamos a darle gracias. Gracias, Señor, gracias, Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Moisés. Bendito eres tú. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha dado vida y vida en abundancia. Gloria es a tu nombre. Sé exaltado, Rey de Reyes, Señor de Señores. Que en nuestro corazón hoy haya agradecimiento para contigo, porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos amas y nos has extendido tu gracia, tu favor, tu compasión, tu benignidad, Señor. Tuya es la gloria, tuyo es el honor y el poder. Esta mañana queremos ponernos en tus manos. Queremos venir delante de tu presencia siendo agradecidos, con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, Señor, el cual tú no desprecias. Queremos que perdones todos nuestros pecados, Padre. Límpianos de toda maldad para que podamos estar delante de ti, para que tu palabra venga revelada a nuestros corazones, que esos misterios que tú tienes, Señor, sean revelados en nuestro corazón y nosotros podamos entender el propósito tuyo para con nosotros. Guarda, Señor, a cada persona que hoy está pasando un tiempo difícil, que hoy se levanta con un problema complicado, mi Dios. Llénalo de sabiduría y danos sabiduría a todos, Padre, los que hoy estamos reunidos a través de este programa. Sé tú glorificado en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Estimados amigos, Dios es bueno. Él es grande, es poderoso, es majestuoso. Y sabemos que nosotros tenemos que buscar la sabiduría del cielo, mi estimado Felipe. Porque como dice allá el Evangelio el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice que cuando carecemos de sabiduría, sepamos a quién pedirla, ¿verdad? Así es. Dice, y dice, pídanla a Dios, el cual la da abundantemente, sin reproche, sin medida, y Él se las dará. Hay que pedirle sabiduría al Señor para que podamos ser aprobados delante de Él, para que nuestros pasos, nuestras obras, nuestras acciones sean agradables al Señor. Y ciertamente para nosotros a veces nos hace complicado, pero cuando Dios está con nosotros, la verdad que las cosas se vuelven, pues se pueden realizar. Y la sabiduría del cielo llega a nosotros todos los días. Si nosotros nos metemos en su presencia, nos metemos a la lectura de su palabra, Él nos está dando sabiduría del cielo. Pero que no le vaya a pasar como a su servidor, que una vez le dijo: Señor, pues yo estoy pasando estas cosas y necesito tu sabiduría, dame de tu sabiduría. ¿Y sabe lo que me respondió el Señor?
Me dijo, te he dado sabiduría. El problema es que no la aplicas. El problema es que está ahí la sabiduría, te la he puesto delante de ti, pero sabes, tienes algo y tienes que quitarlo, tienes que quitar esa piedra, como le dijo a mi estimado a Lázaro, ¿verdad? Cuando lo iban a sacar del sepulcro, le dijo, quita la piedra. ¿Y por qué no quitamos esta piedra esta mañana? La piedra de la incredulidad, la piedra de la soberbia. Porque muchas veces lo que obstruye nuestra relación con Dios es un corazón que no es humilde, un corazón que es altivo, que va en contra de las cosas de Dios, que quiere hacer su propia voluntad, mi estimado Felipe. Y para eso somos especialistas. La verdad que queremos hacer nuestra propia voluntad, pero no queremos escuchar el consejo de parte de Dios. Sí, mire, qué maravilloso es nuestro Dios en esta mañana, y la palabra de Dios, pues algo que mencionaba Freddy, es, tenemos que instruirnos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice, ahí en el libro de los Salmos, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? Cuando nosotros tenemos y vamos y manifestamos ese temor a Dios, empieza a venir la sabiduría, empieza a venir el conocimiento, y empezamos a vivir y a disfrutar las bendiciones que Él tiene preparadas para con nosotros. Ciertamente muchas veces estamos pasando por aflicciones, y bien lo mencionaba Freddy ahorita, es cuando viene una aflicción, cuando viene una situación, es porque no hemos sabido vivir en sabiduría, pero tampoco le hemos pedido. Y Santiago nos dice en la cita que mencionaba Freddy, en Santiago 1:5, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y nunca le va a ser reprochada. O sea, Dios nunca va a reprochar porque le pedimos y le decimos, Señor, pues enséñanos a vivir, a disfrutar la vida. Esto es importante, esto es interesante, esto es maravilloso, y es algo que debe de llenar nuestra vida y nuestro corazón cuando nosotros vamos a pedirle sabiduría al Señor. Y tú dijiste, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y es lo que dice el Proverbio capítulo 9, versículo 10, que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Queremos ser sabios, queremos ser inteligentes, debemos de tener temor de Dios en nuestro corazón. Pero fíjate lo que dice el capítulo 8, versículo 13 de este mismo libro de Proverbios. Dice, el temor a Dios es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es lo que nos dice el Señor esta mañana. Y mira, todo se va conjuntando, porque Dios así nos lleva. Cuando nos empieza a dar algo, sabe que es lo que necesitamos. Te decíamos al principio de este tema que no debemos ser arrogantes, mi estimado Felipe. No debemos ser soberbios. Tenemos que ser humildes, y ser humildes como aquel hombre, Moisés, un siervo de Dios, que la verdad que es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo no solamente de vida, mi estimado. Fíjate que él tenía una relación, él tenía una buena relación con Dios. Dice la Escritura que estaba delante de la presencia de Dios y platicaba con Dios, porque era un hombre sencillo, era un hombre que se dominaba, y que no es que no se sintiera a veces también enojado. Fíjate que el pueblo pues ahora sí que le echaba mucha leña al fuego, ¿verdad? Sí. Pero se mantenía porque él sabía en quién confiaba, y dice que era manso y humilde de corazón. Es que algo que debemos de tomar muy en cuenta acerca de la vida de Moisés, recordando un poquito, fíjese que en algún momento tantas fueron sus presiones, porque la verdad que vivió presiones muy fuertes, y en algún momento el Señor le dice, y ahí vemos la humildad, ahí vemos la sinceridad con que él se conducía delante de Dios, y la palabra de Dios nos dice que las cosas que se escribieron para testimonio nuestro se escribieron. Entonces vamos ahí, vamos a darnos cuenta que sí se puede vivir en integridad, sí se puede ser transparente delante de Dios, y sí se puede vivir en santidad, porque la palabra del Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces cuando recordamos la vida de Moisés, y decía yo, a través de tantas presiones, él llegó a un punto, o más bien Dios llegó al momento en que dijo, ¿sabes qué, Moisés? Voy a destruir este pueblo por su rebeldía, por sus reacciones. ¿Y sabe cuál fue la reacción de Moisés? Le dijo, Señor, mejor destrúyeme a mí y no al pueblo.
¿Sí? ¿Por qué han de decir las gentes? Lo sacó de Egipto para destruirlos en el desierto. Entonces ahí vemos la sabiduría y no una manera de chantajear a Dios, sino que Él con todo su corazón dijo: Señor, si los vas a destruir, mejor destrúyeme a mí, pero al pueblo no le toques, al pueblo no le hagas daño, ¿sí? Porque Él empezó a recordar todas esas cosas y llegó a ese punto, ¿sí? Entonces, ¿qué tan capaces somos nosotros de ponernos esa vestimenta de humildad? ¿Qué tanto nos podemos vestir de la humildad, de la sinceridad para con Dios? Porque cuando nosotros reconozcamos eso, ¿sabes qué? Ahora, recordamos otro hombre, otro varón de Dios, uno llamado Salomón, que le dijo: pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. ¿Y sabes qué pidió este hombre? Sabiduría. Para gobernar. Para gobernar. Digo, porque ¿quién podrá gobernar a un pueblo tan grande como este? ¿Sí? Y sin embargo, cuando él tomó esa actitud, el Señor le dijo: pues no solamente te voy a dar sabiduría. Dice: tú no me pediste ni a tus enemigos, ni me pediste riqueza, ni me pediste nada, simplemente me pediste sabiduría. Dice: por cuanto esto me pediste, yo te voy a dar esto. Y le da una lista abundantemente y sí, sin medida. Ahora, ¿sabes hasta dónde nos lleva? Hasta a hacernos entender, y la Escritura lo dice, que no hubo hombre tan sabio como Salomón, ni lo hubo ni lo habrá. Ese es algo maravilloso, pero si no lo habrá, pues vamos a buscar un poquito de esa sabiduría. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, no le cambie. Estamos en Tiempo de Despertar y llámenos al 324-4466. Bendiciones a todos. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Continuamos, bendiciones a todos y gracias a Dios porque Él es bueno, mi estimado Felipe. Sí, Todo el definitivamente. tiempo. Maravillosamente bueno. Y esta mañana estamos leyendo una palabra de Dios que sabemos que la necesitamos. El Señor la dio a su servidor, pero pues dice el Señor que Él sabe de dónde ha hecho, ¿verdad? Del mismo cuero son las correas. Es que el ser humano no deja de ser ser humano. Y el Señor lo creó, sabe de qué pie cojea, sabe dónde le duele, sabe cómo piensa, cómo siente. Pues si Él nos creó, Él sabe lo que necesitamos. Y todo lo que ha dejado aquí en su palabra, dijo Felipe, y lo dice la palabra, es para testimonio de nosotros, para que nos apartemos del mal, para que aborrezcamos el mal, dice el Señor,
Porque yo le comentaba a Felipe esto de cuando yo escuché este versículo acerca de que el temor de Dios la sabiduría de Dios es el temor a Dios. Yo decía, híjole, pues hay que tenerle miedo al Señor, porque si no nos va a ir como en feria, nos va a consumir, como dice Felipe. Y a veces se queda uno con esos conceptos. Y es que nos habían planteado a un Dios así, a un Dios castigador, ¿sí? Entonces, luego lo venimos y lo traemos acá a nuestros padres terrenales y bueno, pues vemos que la situación estaba complicada. Sin embargo, hoy a través de la Escritura, y ahora, ¿por qué no lo entendíamos o por qué no sabíamos lo contrario de esto? Porque nunca nos habíamos metido en lo que es la palabra de Dios. No conocíamos la voluntad de Dios. Conocíamos como nos lo habían planteado. Como de oídas le habíamos oído. Sí, pero siempre oíamos cosas negativas, cosas malas, cosas que nos llevaban a eso precisamente, a tener sin un fundamento. Sí, no, y a tenerle miedo, o sea, un miedo, un temor. Pero cuando nosotros conocemos y empezamos a conocer que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, entonces dice, si nos dio lo más precioso que tenía, dice en Romanos, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que necesitamos? Por eso le decimos que Dios es bueno, que todo Dios es tiempo. Amor, Dios es misericordia. Ciertamente Dios es justo, pero Él, antes de que venga el quebranto, nos habla a nuestras vidas, nos dice, importante. Oye, apártate de eso, apártate del mal. Y dice, ten temor de mí en tu corazón. Y dice este proverbio, capítulo 8, versículo 13, que el temor a Dios es aborrecer el mal. Aborrece el mal. No te metas ahí, porque dice el Salmo 1, ¿te acuerdas lo que dice el Salmo 1, mi estimado? Bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nos remata con esto de en su ley medita de día y de noche, como Josué 1.8, ¿verdad? Así es. ¿Qué dice Josué 1.8, mi estimado? Sí, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y hasta entonces harás prosperar tu camino, y todo, dice el pastor, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Sí. Pero el Señor nos invita a esto. Él no nada más manda así porque sí las cosas, sino dice, aborrece el mal, la soberbia. Es lo que estamos tocando esta mañana. La soberbia, dice, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Son las cosas que no le gustan al Señor. Y si nosotros queremos seguir a Dios, si queremos caminar con el Señor, vamos a hacer caso de esta palabra que nos está diciendo. Porque dice también allá en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque a Dios no le agradan estas cosas. Y es que en el mundo así están las cosas. Nosotros vemos y lo vivimos, pues no nos podemos enfrascar en una cápsula, mi estimado, sino que convivimos y vivimos en el mundo. Pero dice la Escritura, ustedes no son del mundo, ustedes son de Cristo, ustedes son de Dios. Y ustedes no tienen su residencia en esta tierra, sino que solamente están de paso y van para una eternidad a la presencia de Dios. Es ahí donde está nuestra verdadera residencia. Y el Señor dijo, voy a mi Padre y voy a reservar una morada, un espacio para ustedes, dice, pero voy y regreso, voy y vuelvo. Y esto se va conjugando, son muchas cosas, pero dice el Señor, hay que aborrecer el mal y quitar aquellos conceptos equivocados, aquellas actitudes, aquellas conductas que no son agradables a Dios, y sino que pongamos en práctica lo que Él dijo. En esto se resume la ley de Dios, en amar a Dios con todo vuestro corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice, y el siguiente dice, y a semejante a este, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto está allá en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31. Es lo que nos dice el Señor.
Pero sabes, mi estimado Felipe, tenemos que dejar la arrogancia, tenemos que dejar la soberbia de lado, porque ciertamente dice la Escritura ahí en Santiago 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio. Y muchos de nosotros hemos sido soberbios en nuestras actitudes. Aún teniendo conocimiento de la palabra, hay ocasiones en que hemos sido soberbios, en que hemos sido arrogantes, en que hemos sido altivos, hemos ido en contra de lo que el Señor nos dice y nosotros le damos por otro lado. Y dice el Señor ahí en este mismo libro de Santiago 3 dice, pues si a los caballos se les pone freno, se les pone el bozal para dirigir su cuerpo, dice, tiene que ser así. Dice, y dirigimos su cuerpo hacia un lado y hacia otro, mi estimado. Las embarcaciones se dirigen con un pequeño timón. Con un timón tú diriges todo el barco. Ahí cuando vas ¿de qué te gusta? De Pichilingue a Mazatlán, ¿verdad? Es algo, nosotros también tenemos que dirigir nuestra obediencia al Señor. Muchas veces tenemos que cerrar la boca, porque la boca es un mal perverso. La lengua. Y ciertamente dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora nos dice otra cosa, dice, de toda palabra ociosa que salga de tu boca tendrás que dar cuenta. De toda palabra ociosa daremos cuenta delante del Señor. Entonces, esto es para reflexionar, pero sobre todo para aplicar. Ok, ya lo reflexionamos, pero ahora vamos a tener que ponerlo en práctica, porque si no, de nada sirve. Si no, es en vano. Y el Señor, yo te decía, el Señor me dijo, te he dado sabiduría, pero no la aplicas. Entonces, que esto no nos suceda, sino que efectivamente, si tenemos revelación de parte del Señor, nos está diciendo en qué áreas estamos fallando, en qué áreas nuestro comportamiento no es el adecuado, qué estamos hablando, qué estamos pensando, qué estamos diciendo, qué estamos dejando de hacer. Todo ello tiene que cambiar. Lo tenemos que poner por obra, lo que el Señor nos diga, porque si no, ahí está la sabiduría de Dios, te la está dando en bandeja de plata, te está diciendo, ya deja ese mal camino, ya apártate de esas cosas, apártate de esas personas que no son para tu bien. Pero la necedad del ser humano está ahí, y si queremos ser necios, la verdad que de repente, dice el Proverbio 29, capítulo 29, versículo 1, dice que el que endurece la cerviz, de repente le vendrá el quebrantamiento y no habrá para él medicina. El Señor nos está hablando, y yo no sé en qué área específica de su vida el Señor le esté hablando, pero ciertamente antes de venir el quebrantamiento, antes viene el consejo de Dios. No sea que no encontremos medicina, que no encontremos el oportuno socorro, si Dios está hablando claramente a cada uno de nosotros. Vamos a hacer una pausa, no le cambie. Esto es Tiempo de Despertar. Llámenos, Dios es bueno. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Lleva mi alma al rincón de nuestro encuentro. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la radio cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad.
El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado. Ya estamos de regreso. Buena mañana, gracias a Dios, mi estimado Felipe. El Señor es bueno, ¿verdad? Definitivamente. ¿Tienes saludos para alguien esta mañana? Pues vamos a saludar a todos los taxistas, vamos a saludar a todos los que traen o al transporte urbano de aquí de Morelia y de donde quiera que nos escuchen. Bendiciones a los de las combis, los de los camiones y todos reciban un cordial saludo en esta mañana y pues les invitamos a que sigan ahí en sintonía con nosotros. Mi estimado Alfredo, saludos para alguien más. Pues un saludo muy cordial para Daniel Torices. Dios le bendiga, Daniel. Por ahí es un taxista. Muy bien, y también para Daniel Durán y su familia, mi estimado. ¿Conoce a Daniel Durán? Sí, un poquillo. Un poquito. Talavera. Así es, allá en el Rancho Grande. Hasta Ichaqueo, el pueblito de Ichaqueo, hermoso pueblo. Y por ahí varios lugares, La Torrecilla, por ahí está Vicente Durán también, por ahí les saludamos en esta mañana. Todos los días nos están escuchando, todos los familiares. Todas las rancherías de aquí de la Sierra Pinera, ¿verdad? Cercanas a Morelia, claro así que sí. es. Todavía hay pinos, mi estimado. Todavía, gracias a Dios. Dice, saludos a María de Los Ángeles Morrón, dice de la colonia Villa Universidad, que pide oración por sanidad, sanidad de cáncer, leucemia, bueno, pues muchas cosas. El Señor es bueno. Dice Margarita Ramírez de Lomas del Valle, pide oración por nuestros pastores y por Atenea Ramírez, Margarita, por sanidad. Bueno, pues ahí está el saludo, la petición, y claro que sí, sabemos que Dios es bueno y Dios nos sigue teniendo misericordia de nosotros. Y estamos hablando esta mañana acerca de
pues un poquito acerca de la soberbia, mi estimado. Sí, mira, quería comentar algo acerca de lo que estábamos hablando, del temor de Dios, de la sabiduría de Dios. Y yo al principio les mencionaba algo acerca de los salmos, y quiero que ahí en el Salmo 90, versículo 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la sabiduría la tenemos que recibir en el corazón. Cuando nuestro corazón tiene la sabiduría, puede conducirse, porque ahí es donde se generan todas las reacciones, y ahí es donde vamos a manifestar si verdaderamente hay temor a Dios. Así es. Y fíjate que hubo un hombre rey de Babilonia, que en el tiempo antiguo fue un hombre muy poderoso, fue un rey engrandecido, que tenía dominio sobre muchos pueblos, pero que su corazón estaba envanecido y era soberbio, era orgulloso, sentía que todo lo merecía, mi estimado. Uh-huh. Y a veces esto no deja de ser ajeno a estos tiempos. A nuestros días, ¿verdad? A nuestros días. Y a nuestra gente o nosotros mismos, ¿verdad? Así es, porque a veces andamos orgullosos, andamos como que muy alzaditos, uh-huh, y el Señor se encarga de bajarnos de nuestra nube, ¿verdad? Pero dice que este rey había tenido un sueño, el rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor había tenido un sueño donde veía un gran árbol, y dice que era un árbol que se miraba desde lo lejos, y era un árbol frondoso, un árbol con abundancia, tenía mucho fruto, y debajo de ese gran árbol dice que se apacentaban las bestias del campo y las aves de los cielos, y comían de sus frutos, y era gran refugio para todos ellos. Pero que bajó del cielo pues ahora sí que un enviado del cielo, y dijo: vamos a cortar el árbol, vamos a cortar este árbol frondoso, y echemos sus ramas, echemos todo su follaje, toda su grandeza por los suelos. Y aconteció que este sueño le turbó en gran manera al rey, y entonces mandó a traer a todos sus sabios, mi estimado. Mandó a traer a los magos, uh-huh, a los adivinos, dice, a todos ellos, y les refirió el sueño, dice, pero no pudieron mostrar su interpretación. Esto está allá en el capítulo 4 del libro de Daniel. Si usted tiene oportunidad de leerlo con más calma, de todo el libro de Daniel, la verdad que es hermoso. Pero desde el capítulo 2, 3 y 4, este capítulo 4 de Daniel, dice que hasta que se presentó Daniel, ahí capítulo 4, versículo 8, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, dice, y en quien mora Espíritu del Dios Santo, y referí mi sueño delante de él. Y entonces le dijo a Daniel: mira, Daniel, yo tuve este gran sueño, vi al gran árbol, fue cortado, toda su grandeza se fue por los suelos. Y dice: estas fueron las visiones de mi cabeza, hallándome en mi lecho, miré y he aquí en medio de la tierra este gran árbol cuya altura era enorme. Mi estimado, lo que nos quiere decir esta palabra es que nos tiene que ser revelada que hemos andado caminando en vanidad, en orgullo, en soberbia. Y Daniel le refiere la interpretación del sueño del rey, y le dice que Dios ha dictado una sentencia para con él. Le dice: te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y el rocío de los cielos, con el rocío de los cielos serás bañado, y pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que Dios tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Tiene que enviar a veces personas que nos digan: ¿sabes qué? No la mueles, enmienda tu camino, corrige tu mal camino, porque si no vendrá el quebrantamiento. Y el Señor nos avisa. Mira que a Nabucodonosor ya se le había revelado el Señor anteriormente. Uh-huh. ¿Te acuerdas de aquella gran estatua que se había levantado en un sueño? Uh-huh. También. Fíjate que el Señor a veces nos habla a través de los sueños, a través de las personas, a través de un pensamiento que te llega. Es el Señor que te está diciendo: oye, esto no está bien. Y le fue revelada también por Daniel aquella visión,
donde veía la gran estatua con cabeza de oro, con pecho de plata, con abdomen y piernas de bronce, con pies fue de... bajando, ¿verdad? Sí, fue bajando con aquí donde está la tibia y el peroné, mi estimado, ¿cómo se llama? Pues de hierro. Las piernas. Y las piernas y los pies de hierro, pero con arcilla. Y que una gran roca venía y derribaba en lo más débil, en los pies, y era derrumbado todo lo demás. Y le dijo, así va a ser tu reino. En los postreros días se te va a quitar todo el dominio que tú tienes y vas a venir a ser, este reino va a ser como nada. Pero Dios levantará un reino que es eterno, que es para siempre. Y era una profecía también, que estaba hablando de la venida de Cristo. Mi estimado, era una manera en como el Señor ya le había hablado, se había revelado a Nabucodonosor, y solamente el Dios Altísimo le había dado poder, le había dado revelación de ese sueño a través de Daniel. Pero el rey seguía soberbio. ¿Qué hizo después Nabucodonosor? Se construyó una gran estatua. Y era una estatua bañada de oro, o repleta de oro, mejor dicho, hecha de oro. Pero quería que todo mundo la adorara. Quería que todo el reino se sujetara y adorara, se postrara delante de esa gran estatua. Y entonces, pero hubo 3 hombres ahí. Y me gustan sus nombres, mira, que se me han grabado muy bien. Sadrach, Mesach y Abednego. Amigos y hermanos de Daniel, ¿verdad? Hermanos porque eran del pueblo de Israel. Y estos hombres sabían quién era su Dios. Sabía que no se tenían que postrar ante nadie, ni sea hombre, ni nada parecido en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera hecho en estatua, mi estimado. Era una gran estatua, una gran imagen, dice la Biblia. Pero ellos no se postraban ante esa gran imagen que se había levantado, sino que dijeron, nosotros hemos confiado en el Dios Altísimo. Y entonces el rey, como vio que no se querían sujetar a su voluntad, les dijo, pues entonces preparen el horno para meterlos al fuego y caliéntenlos 7 veces, para que ahí se rosticen estos cuates, metiéndolos, queden como chicharrón, ¿verdad? Y desaparezcan. Pero ¿qué pasó? Lo que sucedió fue que el Dios Altísimo, cuando metieron a Sadrach, a Mesach y a Abednego ahí en el horno, dice que había 4 varones, y uno, dice, era dijo Nabucodonosor, yo lo vi y vi como era como hijo de los dioses. Pues era un enviado de parte del Señor que envió a proteger a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y ellos salieron librados del horno de fuego. Y aquí podemos ver y nos podemos ir un poquito acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel cuando nosotros actuamos de tal manera que agrademos al Señor en sabiduría, en conocimiento, en temor. Él siempre va a recompensar y Él siempre va a cumplir su palabra en nosotros. Él había dicho, y estos jóvenes mencionaron de una manera muy específica, dijo, sepas, oh rey, que nosotros conocemos a un Dios y nos puede librar del horno de fuego, pero si no, sepas que de todas maneras no vamos a adorar a tu imagen. Y cuando ellos fueron lanzados, inclusive narra la escritura que los hombres que los arrojaron fueron quemados con el solo vapor, con el solo acercarse ahí. Y cuando lo pusieron ahí, ahora no todo no termina ahí. Dice, cuando lo sacaron, ni su ropa olía a humo. Entonces, yo decía, es la fidelidad del Dios que servimos. Y a lo mejor usted está pasando por una situación difícil en su vida y dice, pues yo creo que aquí es el fin. Yo estoy en el horno. Yo estoy en el horno. Pero ¿sabes para qué? ¿Para qué nos permite Dios pasar por ahí? Porque quiere purificarnos. La purificación, eso maravilloso que uno puede entender como que Dios está preparando para algo mejor, porque los estaba preparando para algo mejor. Fueron llevados cautivos los jóvenes, pero después, ¿dónde fueron puestos? Después de esta situación complicada, ¿dónde los puso Nabucodonosor? Vamos a retomar esto que estamos hablando acerca del sueño de Nabucodonosor, porque tiene mucho para sacarle, pero vamos a hacer una pausa y regresamos. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos.
¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Lleva mi alma al rincón de nuestro encuentro. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Dios está aquí y ahora. Continuamos. Hermosa canción que hemos cantado por muchos años. Si se lo sabe, ayúdeme. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Ya la perdí, Él vino y me halló, con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. A ver, qué dulces caricias, ayúdeme, las del Salvador. Caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. ¿Alguien puede decir amén por ahí? ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte a Cristo? Ahora lo vamos a cantar en trío. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida. Continuamos, amigos, gracias a Dios porque Él es bueno. Esta mañana estamos hablando un poquito acerca de esto que le aconteció al rey Nabucodonosor, mi estimado Felipe. Sí. Cómo tuvo esos sueños y Dios, veíamos cómo Dios ya le había hablado de muchas maneras. Y dice la Escritura también allá en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a nosotros. Yo no sé de qué manera a veces querremos que Dios actúe para que nosotros respondamos al llamado de Dios. Y a veces el Señor va a permitir que pasen ciertas cosas porque Él no te quiere dejar así. Él quiere, si ya te puso la mira, la verdad que cuando Dios pone la mira, entonces no quita el dedo del renglón hasta que su propósito sea cumplido en esa persona. Y el propósito de Dios en la vida de Nabucodonosor es que él conociera de Él, que conociera del nombre del Señor, del Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, de Daniel, porque ellos tenían muchos dioses, ellos adoraban muchos dioses, e incluso se hacían dioses entre los hombres, y tal fue así que Nabucodonosor se levantó una estatua y dijo, pues aquí adórenla, adoren esta imagen que he levantado,
porque entonces verán todos mi grandeza. Y entonces dijo el Señor, esto no es así, vamos a enturbar ahora sí que la vida de Nabucodonosor hasta que reconozca que yo soy Dios. Así como le dijo también a Acab en aquel libro de los Reyes, capítulo 17, que le dijo, pues hasta que reconozcas que yo soy Dios. Y a veces así tiene que suceder en nuestras vidas. Viene el quebrantamiento, viene la tristeza, viene tantas cosas, vienen los problemas, porque tenemos que empezar a conocer y a reconocer que solamente Dios es el que tiene el control de todas las cosas y el que nos puede librar de todos nuestros males, de todos nuestros temores, de cualquier aflicción. Sí. Por eso le decimos que ante cualquier situación Jesucristo es la solución. Sí. Pero estamos viendo ahí en el capítulo 4 de Daniel, dice que le había sido revelado al rey Nabucodonosor este sueño del gran árbol que era destruido y que quedaban nada más sus raíces, mi estimado, quedaban las raíces del gran árbol. Y permanecían las raíces. ¿Por qué? Porque dice que el propósito de Dios no era destruir a Nabucodonosor, era revelarse a su vida. El propósito de Dios no es destruirlo con ese problema que usted está pasando, sino el propósito de Dios es revelarse a su vida, que usted sepa quién es Dios, que usted sepa de quién dependen todas las cosas. Y dice que el rey habló diciendo, no, estaba ya ahí en su palacio, le había sido revelado por Daniel este sueño y dice que habían transcurrido ya 12 meses. Y yo creo que el rey dijo, no, pues aquí ya no pasó nada. Daniel a lo mejor se equivocó porque pues la verdad ya pasó un año y no viene nada. Y dice que ahí en el capítulo 4, versículo 30, dice, el rey habló diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para morada real, con la grandeza de mi poder, para gloria de mi majestad? El 31, aún estaban estas palabras en la boca del rey, cuando una voz cayó de los cielos, oh rey Nabucodonosor, a ti se te habla, el reino te es quitado. Serás apartado de entre los hombres y tu habitación será con las bestias del campo. Te apacentarán como a los bueyes y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que Dios tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue apartado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se humedecía con el rocío de los cielos hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Dice este versículo 34, me voy a ir de corrido, dice, pero al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue devuelta. Entonces bendije a Dios y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio sempiterno y su reino por todas las edades. Fíjate lo que hizo el Señor con Nabucodonosor. Lo llevó al quebrantamiento, lo llevó a habitar entre las bestias. Era como un animalito. Pero el Señor no lo dejó ahí, sino que el Señor le mostró su misericordia, le mostró su bondad, le mostró su poder. Y a veces el Señor nos tiene que hablar fuerte para que nosotros entendamos qué es lo que Él quiere con nosotros. Y hasta que nosotros reconocemos la grandeza del Señor, su gran poderío y todas estas maravillas que Él tiene, todos estos atributos, que Él es omnipotente, Él es omnipresente, está en todo lugar, omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, Él es eterno. Hasta que nosotros reconozcamos todo esto, entonces viene el tiempo de refrigerio, el tiempo de paz. Y Dios no lo hace por destruirnos, Él lo hace por construir en nosotros, por llamarnos la atención, sí, llamarnos la atención, traernos a la memoria las cosas que Él tiene preparadas. Pero es que ¿cómo vamos a llegar si no le conocemos, si no le buscamos, si no oramos, si no leemos su palabra, si no nos congregamos? Tenemos que ir paso a paso
para entender la voluntad y el propósito de Dios y saber que Dios no está en contra de que usted o yo o la gente posea bienes materiales, sino que los canalicemos bien y los llevemos a los pies del Señor. Y cuando hagamos esto, las cosas van a cambiar y entonces nos vamos a dar cuenta que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos, nuestra familia misma, todo es dado por Dios y está puesto por Dios para nosotros. Sí, mencionaba Freddy hace unos momentos Hebreos 1:1, donde dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo, y ahora tenemos la bendición y tenemos la oportunidad de conocerle a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que ir al encuentro, tenemos que exponernos a la palabra de Dios, tenemos que reunirnos, tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios a través de la oración. Entonces esto es importante, que reflexionemos en esto y que vayamos y que le digamos: Señor, ayúdanos. No quiero ya prolongar más mi situación. A lo mejor la situación que usted está pasando es por eso, porque usted todavía no, y yo no hemos volteado nuestros ojos a Dios como Nabucodonosor, porque dice que después volteó sus ojos a Dios y Dios lo restauró. Y si estás pasando ese tiempo de, pues ahora sí que de quebrantamiento, tú puedes voltear tu mirada a Él y decirle: Señor, perdóname. La verdad que yo no quiero continuar con esta situación. Si he sido rebelde, he sido soberbio, he sido orgulloso, me he burlado incluso de ti. La verdad que yo te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús, y hazme entender el camino que he de seguir, porque no es del hombre guiar sus pasos, sino tuyo, Señor. Que tú seas en mi vida quien me lleve por este camino y que yo pueda ver tu gloria cada día. Y si usted también está pasando por una situación así, fíjate que a veces andamos rebeldes, Felipe, y yo lo digo personalmente, a veces hay rebeldía. Luego dicen que los más tranquilitos son los más tremendos, ¿verdad? Pero hay algo de cierto en ello, y cada uno conoce lo que hay en su corazón, cada uno sabe cómo es, cada uno no necesita venir tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu amigo, tu padre o tu madre a decirte cómo eres. Tú sabes cómo eres y Dios sabe cómo eres. Y Él escudriña los corazones y pesa los espíritus. Y si esta mañana te quieres poner a cuenta con el Señor, dile: Señor, perdóname en el nombre de Jesús, y hazme entender esto que hoy estás hablando a mi vida, que quede guardado, pero sobre todo que lo pongamos por obra, para que no seamos quebrantados de tal manera que no haya remedio, que no haya medicina. Nos ponemos en tus manos y por favor guía nuestros pasos, guía nuestro pensamiento, escudriña nuestro corazón y ve si hay camino de perversidad en él, para que nosotros podamos cambiar nuestra actitud, para que podamos cambiar nuestras obras y para que podamos ser más como tú, Señor. La verdad que Dios sabe por qué nos da las cosas, sabe en qué momento las necesitamos. Y yo sé que no solamente yo la necesito, esta palabra, sino muchos de los que hoy estamos enlazados a través de las ondas de la radio. Dios les bendiga. Hemos terminado esta emisión, pero primeramente Dios, mañana les esperamos. Yo creo que mañana tendremos una predicación del doctor Elías, y de ser así, pues nos regocijaremos también en la palabra que el Señor traiga a través de esa predicación. Buenos días a todos y hasta mañana. Nos despedimos, Alfredo. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Bendiciones para todos. Nos escuchamos mañana, Dios mediante. Ánimo, que Dios es bueno, y el que cree todo es posible. Y Él no ha dejado de tener misericordia. Dios sigue siendo bueno por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hasta mañana, queridos amigos. Bendiciones.